No, yo no retiro nada. Voy a retirar. Estás de broma tú. Ciro, eres un sinvergüenza. Que yo no he dicho eso. Se acabó el el partido. Claro, si él me está diciendo, yo no puedo contestar, ¿no? Oye, el tono es muy desagradable. Es más que un gol, son más que gritos, somos tu voz, somos tu equipo, Team Barça, Team Barça, Team Barça. No tengas prisa, hijo de la ruina, somos Team Barça, somos tu medicina. Team Barça, Team Barça, Team Barça. Aquí arranca Team Barça. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, amigos y amigas de Team Barça Podcast? Bienvenidos y bienvenidas al último programa del año de este vuestro podcast del Barça favorito, y si no favorito, que al menos nos tengáis en un lugar especial dentro de vuestra rutina como aficionados culés, o al menos así lo espero. De igual forma, y para no perder la costumbre, como hemos hecho siempre desde que este podcast vio la luz allá por el mes de septiembre de 2020, aquí estamos para hacer balance del año que acaba, para dar repaso a lo que nos dejó este 2024 en clave Barça y en clave podcast. Ya os adelanto que este podcast va a ser algo distinto a lo que hemos hecho otros años, y es que como buen aficionado a la radio que soy, he querido que este cierre del 2024 sea un resumen sonoro de lo mejor, y no sé si decir lo peor, que hemos tenido en este año y que hemos escuchado en este podcast. Un recopilatorio de sonidos, de charlas, de terapias, de momentos especiales y a lo mejor no tan buenos, que conformen una ensalada mixta que contenga la esencia de un 2024 que en lo que respecta al Barça, y para no perder la costumbre tampoco, ha tenido de todo y donde no nos hemos aburrido. Y comenzó pronto. Enero arrancó y nos dejó las goleadas recibidas ante el Madrid y la Supercopa, el 4-2 ante el Athletic en Copa, o el 3-5, sobre todo ante el Villarreal en casa, y tras el cual Xavi Hernández sorprendió a todos anunciando que dejaba el Barça a final de temporada. La energía va bajando hasta el punto pues de que dices no tiene sentido. Entonces tengo que decidir yo que me marcho el 30 de junio, sin más. Luego ya sabéis lo que pasó. La cena del sushi, Xavi queda marcha atrás, Laporta emocionado anuncia que se queda, y donde dije digo Diego. Yo el proyecto este que nos ilusiona a todos mucho, lo entiendo con Xavi de entrenador. Sí, equivocada, porque ahora siento realmente todo lo contrario. Siento que el proyecto no se ha terminado, que necesitamos, creo que, estabilidad, que la gente joven que le hemos dado la oportunidad pues cree en nosotros, no solo la gente joven, sino toda la plantilla me ha dado su apoyo. Son las razones principales, y evidentemente la confianza del presidente y de Deco, si no, esto no tiene ningún sentido. Una confianza de Deco que resultó que no era tanta, cuando Laporta en la presentación de Flick poco después aclaraba que era recomendación de la dirección deportiva apostar por el técnico alemán. La directiva que tengo el honor de presidir, siguiendo instrucciones y consejos de Deco, la persona més idònia, que reunia les condicions que considerem ideals. Decidimos que la persona idónea de fútbol para entrenar al Barça era Hansi Flick. Pero hecho este mini resumen de lo que fue sin duda una de las historias del año en lo que respecta al Barça, por lo extraño y porque afectaba al primer entrenador del equipo de fútbol masculino, el año tuvo en su inicio notas positivas, no penséis. La Supercopa de España que ganó el femenino, con el que abrimos nuestro programa 4x24, fue sin duda una de ellas. 7-0 ante el Levante para la consecución del primero de los 4 títulos que acabaría ganando el equipo de Jonathan Giraldez, quien por cierto también terminaría marchándose.
Un póker histórico que culminó con la Champions League conquistada en Bilbao en el mes de mayo y donde estuvieron presentes Raúl Martín y Alba Mosquera, los dos habituales en nuestra zona mixta, ese espacio tan querido de fútbol femenino que tenemos en TVP, que todo se ha dicho ha abierto bastantes programas, por suerte, en este 2024. Los 4 títulos, el podio del Balón de Oro copado por jugadoras azulgranas, un año inolvidable que nos resume de esta forma nuestra querida señorita Lexus Alba Mosquera, para que no perdamos la perspectiva del 2024 que nos ha dejado el Barça femenino. Sin duda alguna, 2024 ha sido un grandísimo año para el Barça femenino, posiblemente el mejor de su historia. Un año muy difícil de igualar y sobre todo de superar, que va a estar marcado por ese póker de títulos, esos 4 títulos que ya habían estado cerca en alguna temporada anterior, pero no se daba por unas cosas o por otras, y este año sí fue posible, y sobre todo por esa consagración definitiva en Bilbao, venciendo al Lyon delante de 40.000 culés que se desplazaron a San Mamés. Fue, como digo, algo maravilloso, algo histórico, que creo que va a quedar en la retina de las jugadoras y de la afición para siempre. Como decía Alexia en más de una ocasión, no es tanto lo que ganas, sino el cómo lo haces, y eso en clave Barça sabemos que es importantísimo. Es un equipo con una identidad de juego muy clara, que ha mantenido una ambición intacta hasta el día de hoy, que compite maravillosamente, que ha superado distintos problemas que ha tenido, en clave lesiones importantes, salidas de directivos, entrenadores, una plantilla más bien corta, un calendario horroroso, todo lo ocurrido también con la selección, que ha afectado mucho a nivel anímico a las futbolistas, y pese a todo se han repuesto de todo esto, han priorizado al colectivo, al equipo, y por el propio Barça, por la afición, siempre han dado la cara, y este año creo que ha sido fantástico en ese sentido. Año también de nombres propios, Aitana consiguiendo su segundo Balón de Oro, su segundo de Best, siendo de nuevo reconocida como la mejor futbolista del mundo. Creo que también hay que mencionar la grandísima temporada de Graham Hansen, a la que también me parece que han comenzado a apreciar fuera de España y fuera de esa burbuja Barça, aunque ya era hora. Vicky ya sentada con el primer equipo. Hemos podido disfrutar también de Ona, que volvía después de ese Erasmus en Manchester. Engen asentándose como central en el Barça, sin ser esta su posición. El fichaje de Payer, el fichaje de Kika. En fin, como digo, muchos nombres propios, y ha sido una grandísima temporada que ojalá se pueda igualar o incluso mejorar si fuera posible en futuros años, pero sobre todo que sigamos disfrutando de este equipo histórico, que ya lo es pase lo que pase, y que esta racha tan bonita y tan positiva de la sección femenina pues alargue algo más en el tiempo. Por mi parte, desearos a todos felices fiestas, próspero año nuevo, y nos seguimos leyendo y escuchando el año que viene. Bueno, hemos saltado muy rápido en el tiempo, yéndonos hasta mayo y junio, cuando se decidieron esos títulos del femenino y se confirmó la llegada de Hansi Flick al banquillo del Barça. Pero volvamos a los primeros meses del año, porque en lo que respecta al podcast, enero y febrero tuvieron su importancia, y tanto que la tuvieron, porque fue entonces, a finales del mes de enero, cuando abrimos nuestro querido Club TVP en Patreon. Un paso que había que dar para tener juntita a esa comunidad de Team Barça más fiel, más entregada y que valora más que cualquier otra, sin desmerecer al resto de la audiencia en abierto, el tipo de contenido que hacemos aquí. Y sinceramente, a punto de cumplirse un año de aquello, la verdad es que no podría estar más satisfecho. Y no lo digo por el plano económico. De momento, lo que genera Patreon no me da para vivir única y exclusivamente del podcast, ya quisiera. Lo digo porque, sobre todo, ese objetivo de tener juntita a esa comunidad se ha cumplido con creces. Por la participación, porque es realmente gratificante ver el debate que se genera en el chat con cada partido que juega el Barça y cómo todos dan sus puntos TVP a los mejores de cada encuentro. Esa implicación, ese sentimiento, creo, de pertenencia a algo que sabes que es especial, alejado del ruido, donde ponemos calma y reflexión, creo que ha calado, o así quiero verlo, en los que ahí están, y basta con ver cuántos de los que empezaron a apoyar en enero o febrero se han ido. Esa fidelidad, ya os digo,
no tiene precio. Y aunque evidentemente podrían ser más de los 105, 112, 101 entre los que nos hemos movido últimamente, lo cierto es que yo estoy muy satisfecho con lo creado ahí. Y espero que en 2025 podamos mantener por lo menos lo que ya tenemos. Y para ello, claro, habrá que seguir haciendo contenido exclusivo, no queda otra, directos, sorteos y todo eso que ya sabéis que requiere una comunidad que te paga por tu contenido. En fin, que 2024 fue el año de la creación de Club TVP y en Club TVP hemos hecho bastantes cosas que nos han escuchado evidentemente en abierto, sobre todo confidenciales, un formato que gusta bastante a la audiencia y que ha tenido al apartado médico del club como uno de los protagonistas. Todo empezó hace un tiempo con un pase atrás de la historia de los servicios médicos del Barça, que lo tenéis tanto en iVoox como en Club TVP. De hecho, una vez lo puse en abierto para todo el mundo y que me llevó a mirar mucha hemeroteca, informarme, profundizar y dar con, digamos, fuentes que me corroboraran ciertas cosas del funcionamiento interno del Barça en lo que respecta al servicio médico en los últimos casi 30 años, sobre todo del primer equipo de fútbol masculino. Bueno, realmente empezó antes, con un confidencial que ya ha sido muy comentado aquí en Team Barça, llamado ¿Qué pasa con Ansu Fati?, que publicamos en enero de 2023 y que con el paso del tiempo se ha ido casi confirmando punto por punto todo lo que ahí contamos. A eso le siguió el de los servicios médicos, luego ya en 2024 el confidencial llamado Ricard Pruna y la política del miedo, que publicamos en marzo, y que cerramos casi podríamos decir con otro confidencial, en este caso llamado De Fisios, Poderes y Empresas Externas, que publicamos en Club TVP el 20 de julio de este año. Aunque para ser más exactos podríamos decir que todo ese serial se completó hace muy poquito con otros dos confidenciales publicados en noviembre, primero con Tenemos que hablar de Pedri y luego con Tenemos que hablar de De Jong y de Ansu. Os podría dejar un extracto aquí de cada uno de ellos y dejaros con ganas de más, pero creo que lo mejor es, si os interesa el tema, que le deis una oportunidad a Club TVP, lo he dicho muchas veces, porque ya solo por esos contenidos confidenciales creo que merece la pena que le echéis un vistazo. Información y opinión de un tema que casi da para novela. Como novela, y ya veis cómo lo estoy hilando, es la carrera del capitán del Barça de Fútbol Sala, Sergio Lozano, con quien hablamos en el 4x37 en el mes de abril, de Goles y Cicatrices, un libro que es más que una simple biografía, como así lo definía Llorens Tarrés, periodista de Barça One y coautor del libro junto a Sergio, y que también estuvo en esa charla. Me gusta que un resumen del año tenga extractos emotivos y la conversación con Sergio y con Llorens, si bien no es tan emotiva, sí deja un pozo de superación ante la adversidad que yo creo que siempre es motivo de ejemplo para escuchar y reescuchar, y más en estas fechas, las veces que hagan falta, porque esto no consiste en cuántas veces te caes, sino en cómo te levantas después de cada caída, porque caerte te vas a caer. Así que esa charla yo creo que es muy especial de volver a escuchar, por si no lo oísteis en su momento, y para que este cierre del año tenga ese motivo de superación, por si habéis tenido un 2024 un tanto aciago, que sepáis que de todo se sale, como hizo Sergio, y que el 2025 seguro que vendrá mucho mejor. Sergio, ¿en el cuerpo pesan más los goles o las cicatrices? Bueno, pesa todo. Evidentemente que los goles, pues, es la parte bonita de este deporte, conseguir títulos, pero yo tengo muchas cicatrices. Creo que el libro cuadra a la perfección con quién soy como deportista y como persona, y la verdad es que estoy orgulloso de todo el proceso que he vivido, siempre lo digo, tanto bueno como malo, porque en esos momentos malos también me han hecho crecer, me han hecho mejorar, me han hecho sublevarme ante una adversidad una tras otra, cuando caes otra, que eso es difícil, porque al final tener una piedra y dices, bueno, pero tener la misma piedra como aquel que hice 4 veces y tener todavía la determinación y dices, no, es que voy a volver. Es que como decía Llorens, es que cuando yo me lesiono, te digo, el 99,9% pensaría que ya se ha acabado, que hasta aquí hemos llegado, que gracias y a otra cosa. Pero yo pensaba, de verdad, en esta, igual que en la tercera, te digo, pensaba que me retiraba porque había sufrido mucho en la segunda, en esta tenía claro que quería darme la oportunidad de poder volver. Sergio, ¿te ha servido un poquito casi como terapia el libro? Totalmente, ha sido terapéutico.
Llorens ha hecho de psicólogo. Me ha visto reír, me ha visto llorar, me ha visto estar enfadado, frustrado, triste, contento, alegre, exultante. O sea, me ha visto en todas las fases que pasa una persona a lo largo de su vida. Y eso lo he intentado plasmar en el libro. He intentado que el libro fuese lo más real posible. Intentar sacar todos mis sentimientos, lo que sentía en cada momento, para que cuando el lector lo lea diga, yo he pasado algo parecido, yo estoy en esa situación, o yo me gusta que la manera que Sergio ha tenido de afrontar sus dificultades. Así que la verdad es que estoy contento. Llorens, eres consciente de que ha sido un privilegiado, ¿no? El poder ver la otra cara, ¿no? del deportista, la que no se ve tanto. Tú me decías fuera de grabación de que a veces cuando pierden los deportistas le damos unos paros tremendos desde los medios, pero hay una parte B, una parte que está al otro lado, que no se ve, que es, bueno, igualmente, iba a decir igual de importante, no, es más importante que la que se ve. Sí, uno de los grandes méritos, yo creo, de este proceso ha sido conocer la parte oculta, ¿no? De un deportista de máximo nivel. Los que amamos el deporte y tenemos el privilegio de estar cerca de deportistas, muchas veces nos quedamos en la superficie. Yo con Sergio he tenido la oportunidad, yo siempre lo digo, a Sergio Lozano jugador lo conocía muchísimo, al Sergio Lozano persona no tanto, ¿no? Y él lo decía, sí, el libro ha sido terapéutico, yo creo que para los dos. Yo intentaba no expresar quizá tanto los sentimientos como Sergio, quería que él se vaciara. Él dice que se abre en canal y lo cierto es que hemos conseguido sacar una parte de Sergio que seguramente es mucho más desconocida. Es difícil, evidentemente, que de un deportista pues el público pueda conocer detalles personales que le hacen humano, y es que en definitiva es eso. Sergio es un tío normal, corriente, pero tiene un punto único y dicen un ser de luz algunos de los testimonios que hablan en este libro, ¿no? Y sabes que hablan muy bien de ti, Sergio. Y nada, la verdad es que creo que es una de las cosas que más satisfecho me deja de este resultado, de este libro, es conseguir encontrar la parte más desconocida, ¿no?, de Sergio. Es que, ahora que dices lo de testimonios, Llorens, viendo un poco el libro, por encima, no lo he leído completo, la importancia que le das en el libro a los testimonios, ¿no? A la gente que rodea a Sergio. Sí, porque al final, mira, hay un ejemplo muy claro. Nosotros queríamos eso de hecho salió, ya llevábamos un par de meses trabajando en el libro y un día fui a entrevistar al médico que había operado a Sergio, ¿no? Una eminencia del mundo médico y que habitualmente no da entrevistas. Y cuando salí le mandé un audio a Sergio y digo, ostras, creo que puede ser interesante que haya una segunda visión del relato, ¿no? El libro está escrito en primera persona, habla Sergio, pero creo que es muy, muy bonito tener esa segunda visión del mismo hecho, desde el momento de la lesión, desde el momento en que Sergio dice que quiero jugar. Hay un testimonio que es muy próximo a Sergio que expresa sus temores, ¿no? Que es su mujer, Cristina. Incluso cuando Sergio pasa el proceso de ahora quiero volver a jugar, ahora no sé si voy a volver a querer jugar, ¿no? Todos esos Dragon Khan emocionales creo que quedan bien expresados, y también por el hecho de tener una segunda versión, cómo se vio o cómo se ve la figura de Sergio desde otros ámbitos, el personal, el más íntimo, el de un gran amigo como es Carlos Ortiz, el factor médico, y otro que salió a medida que avanzaba el libro, el factor psicológico, ¿no? Nosotros cuando empezamos no habíamos previsto hablar de la psicología en el mundo del deporte, pero a medida que pasaba el relato, que si Ricky Rubio cesa su actividad en la NBA por temas mentales, la salud mental de tal jugador, y dijimos, ostras, vamos a hacerlo. Y Sergio abiertamente habla de su psicóloga, en este caso Rocío, que también quiso colaborar, y desde aquí le mando un fuerte abrazo, ¿no? Porque creo que la parte psicológica en el mundo del deporte, la salud mental de los deportistas, es un tema que ahora está de moda, que tiene que estar más de moda, que se tiene que dejar el tabú atrás completamente, y creo que este libro aporta esas otras visiones que también le dan un poco de riqueza, ¿no?, al lenguaje. Yo creo que eso es un punto importante. A la editorial le encantó la idea y la verdad es que muy satisfecho con los 5 testimonios que salen. Sergio, ya más o menos lo has dejado caer, ¿no? La tercera te hizo pensar en que a lo mejor pues esto se acababa, ¿no? ¿Cuál ha sido la más dura de todas las que has sufrido? Es difícil decirte. Ya. Creo que cada lesión ha tenido su proceso. Creo que a nivel psicológico la más dura fue la tercera, la segunda de cruzado, porque la primera fue el retináculo, se me luxó la rótula con el menisco. Al año siguiente, justo que no estaba
me rompí el cruzado en el Mundial, pero aquí habían pasado 5 años, estaba totalmente recuperado, con muy buenas sensaciones, a un gran nivel. Y claro, una acción desafortunada en la cual yo voy a tirar, me toca un poco la rodilla un jugador de Pristina, de Kosovo, y hace que se me vaya y me rompe el cruzado. Y claro, en la segunda había sufrido tanto, me había costado tanto volver porque me habían operado de cuadricipital, yo soy un jugador pegador que utiliza mucho el tirar a puerta, entonces claro, eso suponía para mí un desgaste a nivel emocional porque tardé mucho tiempo en recuperar sensaciones. En la tercera, sin embargo, luego fue todo muy bien y de hecho volví muy bien. Cuando hemos hablado en ese podcast me encontraba muy bien y fue mucho más fácil, pero claro, cuando sucede la tercera lesión dije, no quiero volver a pasar por ello. Tardé 1 año y pico en recuperarme bien, tener buenas sensaciones, dolor, lesiones musculares porque no conseguía ganar músculo, tenía como una restricción en el cuadricipital que no era capaz, me pinchaba, entonces era como, lo pasé tan mal que dije, en la tercera, solo pensar de volver a pasarlo igual, dije, no. Y era lícito, y en ese momento sí que pensé en la retirada yo mismo, lo dije muchas veces al doctor, lo dejo. Luego, pasados unos días, pues lo ves con otra perspectiva, te operas, bueno, vamos a ver qué tal va. Fue muy bien y en esta pues ha ido igual de bien. Con alguna pequeña molestia que es más que normal en estos procesos, es imposible estar 100% bien desde el primer momento, pero la verdad es que las recuperaciones de la tercera y la cuarta han sido muy buenas, como así se ha demostrado. La rodilla, como dice el doctor, los cartílagos y los meniscos están bien, es verdad que es una rodilla operada 4 veces, pero dentro de lo que cabe están bien con todo lo que tengo y me permiten volver a jugar. ¿Puedo tener unas secuelas? Sí. ¿Que seguramente en un futuro las tenga? También, no tengo ninguna duda, también estoy llevando mi rodilla al límite y sé que eso en un futuro a largo plazo, medio plazo, no se sabe cuándo, esa rodilla dirá, oye, te has pasado, le has hecho un desgaste, le has recorrido muchos kilómetros, pero ahora estas consecuencias las vas a tener, lo asumo, o sea, lo tengo claro que lo asumo, pero quiero seguir disfrutando del fútbol sala, es lo que más amo y cuando uno hace lo que más amas es difícil renunciar a ello. Me decía Llorens fuera también de grabación que tú eres muy admirador de Rafa Nadal y yo le contaba una anécdota en un posgrado de periodismo deportivo de que un médico nos dijo de que Nadal, en aquel entonces era 2010 por ahí, ya se había lesionado mucho, aún ha tenido carrera por delante y que Nadal asumía en su foro interno de que lo que estaba haciendo, el esfuerzo sobre esfuerzo que estaba haciendo en esos momentos de su vida competitiva, le iba a pasar secuelas y que a lo mejor en algún momento de su vida podía estar en silla de ruedas, pero que asumía, pagaba el precio de todo eso, aunque tuviera a futuro esa posibilidad de estar en sillas de ruedas o por lo menos no andar bien, pero que lo hacía encantado. Veo que en tu caso prácticamente parecido a lo de Rafa, ¿no? Sí, lo tengo clarísimo. O sea, asumo claramente que en mi rodilla puedo tener unas secuelas a largo plazo. Eso es una realidad. O sea, el doctor lo primero que me dice cuando me opera es, Sergio, si me permites un consejo, y esto lo cuento en el libro, claro, es duro que te diga esto el doctor, una eminencia, como ha dicho Jures de traumatología, especialista en rodillas. O sea, no te estoy hablando de que alguien dice que tal, es la persona que más conoce mis rodillas seguramente, más que yo, y que te diga que si yo fuese su hijo que le diría que se retirase, porque esto puede tener unas secuelas a largo plazo si vuelve a pasar sobre todo otra cosa o si no. Entonces, que te diga eso, sabedor que tienes 34 para 35 años y dices, hostia, me está diciendo que puedo tener unas secuelas, pero yo asumo que las puedo tener. O sea, si dentro de 10 años o los años que sea tengo dolores de rodilla, tengo que volver a operarme, una artrosis, lo que sea, nunca me reprocharé nada, decir, joder, tenía que haber para antes, ¿no? Porque ahora mismo estoy haciendo lo que me hace feliz. Entonces, no sé lo que puede pasar en un futuro y no puedo mirar más allá del hoy. Ya el mañana ya veremos a lo que me tengo que enfrentar y me enfrentaré, pues, mirándole la cara a cara a lo que pase y intentando ser mi mejor versión en ese momento de lo que sea. Un fenómeno, Sergio Lozano, y sobra decir, uno de los grandes del fútbol sala nacional e internacional al que le deseamos todo lo mejor. Y un Barça de fútbol sala que tuvo protagonismo en este 2024 en el podcast, no solo por Sergio Lozano. También el crack y portero Miquel Feixas estuvo hasta en 2 ocasiones. La primera cuando se ganó de manera heroica la Copa de España en marzo, y con el que hablábamos, además, recién levantado que estaba de una siesta, una merecida siesta, una copa ganada en los penaltis y con infinidad de lesiones, reponiéndose a todo el equipo de Jesús Velasco, que si algo ha demostrado, ya sin Jesús Velasco también,
y lo podéis constatar en las palabras de Sergio Lozano, es que van sobrados de carácter y de resiliencia. Por cierto, da gusto la sección de Fútbol Sala por su predisposición siempre a cedernos jugadores con los que poder charlar. En ese sentido, agradecer desde aquí a gente como Jordi Nomdedeu, uno de los responsables de prensa de la sección, que nunca tuvo un no por respuesta y que siempre facilitó todas las gestiones para poder charlar con gente como Miquel, Sergio, pero también con Antonio, uno de los protagonistas en esta temporada, con el que hablábamos en el 5x13 el pasado mes de noviembre, o anteriormente en temporadas pasadas con Adolfo, Esquerdiña. La verdad que es de agradecer, porque no todas las secciones a nivel comunicativo digamos que funcionan igual. Pero bueno, el fútbol sala, al igual que el balonmano y el femenino, alcanzó también en 2024 la final de la Champions, que lamentablemente perdió ante La Palma Futsal, su bestia negra en los últimos años. El femenino, como ya hemos contado, la ganó, y el balonmano también, haciendo casi pleno de títulos. Solo se le escapó el Mundial de Clubes. Pero en junio, con su 12ª Champions, conquistada en una exigente final ante el Aalborg, cerró una temporada espectacular. Otra más, con Liga Sobal, Copa de España, Copa del Rey y Supercopas Ibérica y Catalana. En el 4x33, además, allá por el mes de marzo, charlábamos con Javi Rodríguez, que creo que fue nuestra primera entrevista con un jugador del primer equipo desde el histórico capitán Víctor Tomás, aunque creo que con Víctor hablamos cuando ya estaba retirado, si no recuerdo mal. Sea como fuere, las secciones han seguido teniendo protagonismo en TVP. Es algo que, como bien dice Sergi Carmona, hace grande, nos diferencia, hace especial al Barça, su aspecto polideportivo, y es algo que no queremos ni muchísimo menos dejar de lado en 2025. El triple de EPI para el baloncesto, zona mixta para el femenino, poder tener más invitados de otras secciones como el hockey, por ejemplo, del que hablábamos este año con el mítico Gaby Cairo, responsable de la sección en estos momentos, o del filial, del que hemos también venido hablando últimamente mucho, con Uriol Domènech, quien también nos va a dejar su balance del filial del Barça Athletic en este 2024. Yo la verdad recuerdo pocas veces a tantos jugadores tan jóvenes y tan talentosos saliendo a la vez de la Masía. Quizá el hecho de que Lamine, Cubarsí, Fermín, Gaby o Valde estén teniendo oportunidades está acelerando el proceso, y muchos ven la opción de que saltar al primer equipo está a tiro de piedra. No lo sé, pero el filial es el escalón que está por debajo del primer equipo, y de su 2024, con cambio de entrenador, muchos jugadores nuevos, nos habla el bueno de Uriol Domènech, con quien espero podamos seguir hablando del Barça Athletic en Prioritat Filial. Buenas, ¿qué tal, amigos de Team Barça Podcast? Soy Uriol Domènech de Prioritat Filial, y si Juanma me pide un audio haciendo un poco de resumen de lo que ha sido el año en clave Barça Athletic, yo os lo hago encantado. Tengo en cuenta esta temporada porque la pasada pues terminó con esa eliminación en el playoff en el campo del Córdoba, fue una lástima, pero el equipo se regeneró en verano, muchos nombres nuevos, Albert Sánchez en el banquillo después de ese cambio con Rafa Márquez, que renovó pero finalmente no tomó las riendas del banquillo, y Albert Sánchez se encontró con una planificación de plantilla yo creo que buena, con jugadores importantes, con Da Costa, con Ureña, incorporaciones de bastante nivel para la categoría. Pero pues a inicio de temporada, hasta estas navidades, ha tenido muchas lesiones importantes que yo creo que han hecho que el filial pues no consiga el rendimiento que se esperaba, pero yo creo que Albert Sánchez está haciendo un buen trabajo con los jugadores que tiene. Ha habido muchos nombres en el filial, ahora iré posición por posición, pero en términos generales yo creo que el trabajo es bueno, y que yo creo que el inicio del 2025 hasta que termine la temporada, yo creo que es ahí donde veremos al mejor filial, con ya los jugadores de más nivel recuperados, y bueno, yo creo que es ahí donde veremos el filial que esperamos a inicio de temporada. Pero haciendo un poco un análisis de lo que ha sido el Barça Athletic, yo empezando por la
la portería. Creo que hay un nombre a destacar, Diego Kochen. Es verdad que también han tenido algunos minutos Jakobishvili, Astralaga, que ahora va más con el primer equipo, o Eder Aller, pero yo me quedo con Diego Kochen, un portero que está haciendo grandes actuaciones con el filial, ha salvado muchos puntos, intervenciones de mérito, y creo que es una de las grandes noticias en clave Barça y en clave filial de este 2024. En la defensa muchos nombres: Mbaque, Sergi Domínguez, Edu Sánchez, Joan Anaya, Alexis Olmedo, Oduro, Andrés Cuenca, Xavi Esparla, Andri Farré, Álvaro Cortés, Leo Saka, Trilli. Bueno, muchos nombres que han disputado algunos minutos con el filial. Yo creo que aquí es donde Albert Sánchez tiene más trabajo para conseguir una solidez defensiva que el año pasado sí consiguió, y que en este 2024, este final de 2024, pues el equipo no está teniendo. Y yo creo que es importante que consiga pues una línea defensiva estable con 4 jugadores titulares que se compenetren bien. Ahora sí que estamos viendo algunos minutos de Sergi Domínguez, Alexis Olmedo actuando como lateral derecho durante esta temporada con el filial. También hemos visto a Andrés Cuenca de lateral izquierdo. Ha llegado Oduro en estos últimos partidos. Yo creo que también está haciendo un buen trabajo. Creo que aquí es donde más tiene que trabajar Albert Sánchez, en las tareas defensivas y en intentar encontrar esta solidez. Si vamos al centro del campo, pues la buena noticia del regreso de Alex Garrido, el buen rendimiento de Unai, líder del filial, capitán, uno de los jugadores claves. Tenemos a Rubén López también actuando como falso lateral izquierdo en este final del 2024, un buen rendimiento, un jugador importante para el filial, a mí me está gustando bastante. Guillermo, mediocampista reconvertido a delantero ahora con las bajas que comentábamos al inicio, y otros nombres como Pedro Soma, Pau Prim, han tenido minutos también Brian Fariñas, Pedro Rodríguez, Kim Junyent. Son algunos jugadores también que suben del juvenil. Se me nota el catalán, que yo creo que lo están haciendo bien y lo pueden hacer bien también. Yo creo que en el centro del campo el Barça Athletic tiene mucho talento, y es ahí donde tiene que ser diferencial en la categoría. Y vamos arriba, que es lo que le ha faltado durante este 2024, este último tramo con Albert Sánchez, porque ha tenido muchas lesiones. Dani Rodríguez ahora ha vuelto pero estaba lesionado, Da Costa ha vuelto pero también estaba lesionado, Cedric ya ha vuelto pero también ha estado lesionado, el mismo Toni Fernández, Diego Perkan forma parte de la plantilla del Barça Athletic pero hace tiempo que no lo vemos, Óscar Ureña empezó bien durante la pretemporada pero también se lesionó, Víctor Barbelá ha ido recuperándose y cayendo lesionado, y a todo esto pues han habido jugadores como Juan Hernández, Óscar Gistau, que también ha caído lesionado, o Arnau Pradas, que han tenido algún minuto con el filial. También ha llegado Aziz, también está en la plantilla Piera. Bueno, yo creo que son muchos nombres que cuando Albert Sánchez tenga a su disposición pueden hacer de este filial un equipo que aspire a entrar al playoff. Veremos si lo consiguen, pero yo creo que, se ha visto cuando Dani Rodríguez se ha recuperado, cuando Da Costa ha vuelto al filial, el equipo pues ya ha tenido esa amenaza que le estaba faltando al inicio de la temporada. Yo creo que el filial con Rafa Márquez hizo un trabajo excelente, pero porque tenía un grupo muy fuerte, muy determinado, y ahora con Albert Sánchez todo este movimiento por culpa de las lesiones ha hecho que al filial le cueste un poco más, pero estoy seguro que en 2025 el Barça Athletic y el filial de Albert Sánchez conseguirán grandes resultados, porque talento tienen de sobras. Muy buenas fiestas a todos los integrantes y oyentes de Team Barça Podcast. Mientras escuchaba a Oriol, estaba echando un vistazo a los números de TVP en 2024. Y a ver, lo he contado creo en algún confidencial en Club TVP. Desde que salimos de iVoox Originals, hay que decir que las escuchas han bajado en iVoox. Ese abrigo que teníamos siendo un podcast del catálogo exclusivo de dicha plataforma nos daba más visibilidad, nos permitía, digamos,
incrementar fácilmente, sin que nadie se enfade, las escuchas de cada uno de los programas, pero al salirnos, allá por el mes de octubre de 2023, la cosa bajó, al principio bastante, mucho diría, demasiado, hasta el punto de mosquearme de verdad, porque no lo entendía, que tuviéramos según iVoox unas 4.500, 4.000 de media por episodio, o 3.500, pasáramos en los primeros capítulos sin ese abrigo a tener 1.300 pasando a duras penas de las 1.000, yo la verdad que no lo entendía. Afortunadamente creo que la cosa se ha ido estabilizando, también porque creo que hemos hecho un esfuerzo en darle mayor difusión, aunque siempre se puede hacer algo más, está claro. Y eso ha hecho que, unido además a la entrada en Spotify, cuyos números en este 2024 creo que son buenos, tratándose de un podcast que, como quien dice, empezó hace un año, porque en Spotify antes solo se escuchaban unos minutos en abierto debido a esa exclusividad en iVoox, pues en definitiva creo que los números son moderadamente buenos. En iVoox, por ejemplo, el total de escuchas en 2024 son más de 140.000, que si dividimos por el número de podcasts publicados, que son 62 o 63 contando este, nos deja una media de 2.300 escuchas por episodio solo en iVoox. Si a eso le sumamos Spotify, que dice que en 2024 hemos acumulado algo más de 31.000 escuchas, bastante menos, como era de esperar en Spotify, pues yo creo que los números no están mal. La media es baja en Spotify. Es muy complicado posicionarse ahí, crecer ahí, más con un podcast de nicho como este, que es de fútbol y de un club que, aunque sea el Barça, no deja de ser un solo club. Llega a lo que llega. Y como digo, en una plataforma además en la que llevamos pues muy poco tiempo al 100%. Pero yo soy optimista de cara a 2025. Lo que no haremos será, seguro, ya os lo avanzo, videopodcast en Spotify, que parece que es la tendencia ahora mismo en el mundo del podcasting. Creo sinceramente que lo que hacemos aquí está muy bien, y lo digo con toda la objetividad posible. Sé que no somos el tipo de contenido que llega a todos, y también las cifras así lo dicen, porque, por ejemplo, el resumen del año de Spotify, en lo que se refiere al rango de edad de los oyentes, nos dice que un 61% de la audiencia está entre los 35 y los 54 años. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, se ve muy clarito, que el público que nos escucha, en su mayoría, ya es gente adulta, con una intención de escuchar, pues yo creo que algo serio, y por desgracia, hoy todo, o la mayoría, que rodea a este club, en lo que se refiere a lo comunicacional, o proyectos, creaciones de contenido, etcétera, en muchas ocasiones deja bastante que desear en lo que respecta a la seriedad. Que no conste esto como una crítica, nada más lejos. Simplemente pongo en valor algo que creo que, por el cariño con el que se hace y cómo se hace, pues de vez en cuando tiene uno que darse una palmada en el hombro y pensar en lo que se puede mejorar de cara al futuro. Y en el futuro lo que también espero es que en 2025 tengamos más de una sección de cómo me hice del Barça, que es la sección en la que hablamos con gente de otros ámbitos que no son el fútbol o el deporte, de su pasión por el Barça. En 2024 solo tuvimos un invitado, que nos dejó, yo creo, uno de los mejores cómo me hice del Barça, por eso mismo, por cómo se hizo. El bueno de Juan Rabonet, que así nos explicaba cómo un día decidió que lo suyo eran los colores azul y grana. La verdad, no tiene desperdicio. Te hemos invitado porque eres culé, porque eres del Barça, y la pregunta que siempre hacemos para empezar estas charlas son ¿cómo me hice del Barça? En este caso, ¿cómo se hizo Juan Rabonet del Barça? Yo creo que soy un mal culé. Ya sé por dónde vas. Soy un mal culé, porque más que futbolero soy del Barça, y más que del Barça soy de un cierto estilo de Barça y cierto tipo de Barça. Entonces soy un culé horrible, malísimo. O sea, un culé, yo no soy socio porque me echarían, seguro. O sea, yo no soy un mal culé. Espérate. ¿Pero tú eres el talibán del estilo o lo contrario? No. Yo soy un esteta. Uh-huh. A mí me gusta que por los ojos me entren cosas bonitas. Vale. Entonces, eso a veces, o la mayoría de las veces, tiene que ver con el centrocampismo. Uh-huh. Para mi gusto, para mis papilas gustativas de los ojos, tiene que ver con el centrocampismo. Habrá gente que disfrutará pues otras cosas. Pues yo qué sé, a Pepe, ¿sabes? Que no lo sé. Pero yo disfruto con esas cosas. Yo, de hecho, me hice del Barça justamente por eso, por la disposición de los jugadores en el campo. A mí no me gustaba el fútbol en el cole. Yo no era futbolero, en la clase la gente le gustaba el fútbol, que es el Barça, el Madrid, el Español y tal. A mí no me gustaba. Mi padre era del Español, pero yo tampoco, a mí me daba bastante igual. Y además yo como me sentía como especial en el cole, en plan, soy un chico que no le gusta el fútbol. Yo creo que es una buena estrategia para ligar. En algún momento de mi puerta me pareció que era
que eso podría funcionar. Era como una inversión, ¿sabes? Es decir, no me gusta el fútbol, ¿sabes? Y no me gustaba de verdad, pero pensaba que igual, pues, no sé, me diferenciaba. No tenía otra manera de diferenciarme, también es verdad, ninguna. Pero y recuerdo con 18, 19, 20 años, yo trabajaba en vacaciones o en fines de semana en un almacén de mozo para sacarme mis perrillas. Y en el bar del desayuno, pues no había Twitter, no había móviles, no había internet, te hablo ya, soy del 74, y había prensa deportiva. Y entonces yo en aquella época jugaba rol, a juegos de estrategia, que si la batalla de las Ardenas, que si entran los tanques por aquí, que si te tiro 2 dados de 20 caras y esas cosas. Y empecé a ver en la prensa deportiva que se repetía un patrón de colocar los jugadores en el campo, 4-4-2, 5-4-1, 4-2-3-1, y de repente me encontré con 3-4-3 de Cruyff. Y me llamó la atención, mucho. Porque pensé, pero ¿cómo es esto? ¿Pero por qué tan poca gente defendiendo? ¿Pero por qué hacen esto? ¿Pero pueden atacar mejor los otros? Pero claro, ellos pueden atacar mejor, pero defienden peor. ¿Pero cómo lo hacen para defender? ¿Pero por qué el Barça va tan bien o no va mal con esta disposición de los soldaditos en el campo de batalla? Entonces me empezó a llamar la atención y ya pues en la clase los acontecimientos, digamos, de viernes por la tarde solían ser viendo o de miércoles o de la Champions, pues las primeras cañas solían ser viendo partidos, entonces ya me empecé a fijar en eso. Entonces me llamaba la atención los extremos, me llamaba la atención que Cruyff los hacía jugar pegados a la raya, pero que se cabreaba si se movían. Me empezó a llamar la atención esos pases de Guardiola que se saltaba 2 líneas, Stoichkov corría al hueco y la clavaba, o no la clavaba, pero que de repente esos pases verticales, creo que hizo un Oriol Romeu a principios de la temporada pasada, hizo uno de estos, se la jugó al principio, antes de que tuviera así el bajón. Esos pases me llamó muchísimo la atención. Y luego ver esos extremos a pie cambiado, de repente poner laterales que no eran laterales y ya me enganché. Y luego, claro, ligas de Tenerife, Liga del Depor, el penalti de Jukic y ya me enganché a eso. Y me enganché a eso y luego vino Korneyev y Skach. Sí. Y Prosinecki. El post-cruifismo ya casi, ¿no? Sí. Y ya fue más complicado. Pero es curioso que yo creo que va a ser seguramente la explicación de cómo me hice el Barça mejor, que se dé en este podcast seguro, la del amigo Juanra. Pero entonces te hiciste culé por lo estético, más que por resultados. Sí. Se ganó, pero que te hiciste por lo estético realmente. Sí, por lo estético, por lo arriesgado, vaya, ya recuerdo. ¿Qué cosa que era remontada? Que era un Dinamo o un Spartak con Romario, que se acabó metiendo un 4-1, un 5-1, que creo que metió un gol que Esteban Aranz. Y ahí no llegó, ¿eh? Pero, o sea, recuerdo unas remontadas y también unas clavadas que les pegaban. Pero la de Milán, la derrota, la final de Milán, o sea, todo aquí, de Milán, no, del Milán, que cuando se pasaron por encima, que en aquel momento dijeron, se ha acabado el fútbol de toque, ahora es el fútbol físico. Y de esto fue en los 90. Sí. En los 90. Y poco después, mira, Xavi Iniesta. O sea, que esto es todo vuelve. Cíclico. Todo vuelve. Sí. Yo recuerdo de la etapa del post-cruifismo, ya la última temporada, una de las últimas de Cruyff, un 5-0 contra el Racing en Santander, que perdimos. Eso fue tremendo. Que estaba, creo que en aquel equipo, Quique Setién, el que después sería entrenador del Barça. Sí. Creo recordar que sí. Sí, que era muy bueno Setién como jugador. Y luego, claro, yo me acuerdo, por ejemplo, Robson, que yo seguía al Barça, pero por Ronaldo, porque era bonito verlo, pero no me gustaba, estaba muy enfadado. No entendía por qué había 6 defensas. No lo entendía, porque dices, pones 6 defensas, vale, bien, pero ¿para qué? Era para no hacer, era para que el otro no hiciera, no para hacer tú. Entonces yo disfruto cuando se propone y cuando es bonito. Entonces, claro, tengo unos años complicados ahora, porque la estética a mí, mi paladar pasa por el centrocampismo. Y los últimos años, pues no hemos visto mucho centrocampismo. Entonces tú con la etapa del tridente Neymar, Messi y Suárez no disfrutaste, ¿no? Sí. ¿Sí o no? Sí. Disfruté. Disfruté mucho. Me da muchísima rabia ver a todo el mundo correr para... O sea, que el plan sea pásasela a Messi, a ver qué hacen los otros. Pero es que en aquel momento la cosa era ver al mejor jugador de la historia, no era ver al Barça. Claro. Que era, lo más importante era ver a Messi. Entonces eso ya era otra cosa, porque no era ver a un excelente jugador. No, era ver a qué hace Messi solo con todo eso. Y Messi fue uno de los mejores centrocampistas. Fue el mejor centrocampista que tuvo el Barça. El mejor centrocampista y el mejor delantero. Y el mejor extremo. Sí. Y el mejor mediocentro. Sí.
Y claro, en aquella época era ver a Messi. Entonces, Juanra, ¿tú eres de los que a lo mejor en esta última etapa con Xavi en el banquillo te has llevado un chasco? No mucho, porque ya venía de Koeman. Ya. Es decir, porque la sensación que tenía era que, bueno, que se jugaba un poquito, pues, a ver, yo no soy entrenador, yo no sé qué pasa en los entrenos, yo no sé qué pasa en el vestuario. Estoy seguro que todos toman las decisiones correctas con lo que había allí. O sea, no, yo trabajo en televisión, muchas veces ves un programa desde casa y dices, es que esto, yo digo, tú no has estado ahí. Tú no sabes cómo hemos tenido que trabajar para que esto lo pudieras ver en tu casa tranquilito. Entonces yo, no sé. Disfrutar, tal y como me gustan a mí cocinados los platos, no disfruté. Y luego, también esa cosita me daba un poquito de manía, tenía un poquito de manía de Dembélé. Y como todo pasa, bueno, todo no, pero mucho pasaba por allí, me ponía un poco nervioso. A mí me gusta mucho que vayan juntitos. Y, hombre, si está Messi, pues veo a Messi y lo demás me da igual. Pero si no hay Messi, me gusta que vayan juntitos, me gusta me gusta más verles pensar que correr. Esta es una muy buena frase, ¿eh? A mí me gusta verles pensar. Me gusta verles buscar antes de que se la pasen, cuando están pensando, espera, esto lo toco aquí, espera, a ver cómo me muevo. Yo disfruto mucho con eso. Es que por eso te preguntaba lo de Xavi chasco, sobre todo porque Xavi, a ver, teníamos una expectativa, ¿no? El heredero de Guardiola, ¿no? Que esto al final también es culpa nuestra, de los que tienen la expectativa y no tanto de la persona en cuestión, en este caso Xavi. Pero claro, con lo que se esperaba de Xavi, de siendo el sucesor, entre comillas, de Guardiola, lo que se ha visto, ¿no te deja un poco así como una especie de sensación bastante agria? Es que, claro, no sabemos qué había ahí dentro. Yeah. No sabemos qué pasaba, no sabemos con quién, cuando hablaba con ellos, qué rebote tenía. No sabemos hasta qué punto había gente que le cuestionaba la autoridad, gente que no, si había grupitos. No tenemos ni idea. O sea, su estrategia que durante muchos partidos de buscar rápidamente a Dembélé y a ver qué hace, pues estoy seguro que si alguien como Xavi toma esa decisión, por algo sería. Yo digamos, como seguidor, no escuché un razonamiento, pero que no tenía por qué darlo. No tenía por qué excusarse. Igual pensaba, quiere llegar rápido arriba porque está más cómodo. O sea, le es más fácil que los centrocampistas reciban de cara si hay uno que está arriba en el extremo que ya la tiene, que no ir construyendo desde abajo. No sabemos cómo está el estado de ánimo, si eso era lo que con el equipo estaba más cómodo. No tengo ni idea. Yeah. Pero yo echaba de menos eso. También es verdad que veníamos de donde veníamos, seguimos casi de donde veníamos, entonces no sé qué va a pasar. A mí este señor ahora, pues claro, me hace una ilusión pues normal, sobre todo por lo que viene, por Lamine, y por los chicos, que es... Y por los centrocampistas, con los Pedri, Gavi, Fermín y los que, bueno, hemos hablado ya aquí en Team Barça de todo lo que viene en la cantera, los Mar Bernal, Casado, mediocampistas de corte más perfil Iniesta, como el caso de Unai Hernández. O sea, que en la Masía se sigue trabajando en esa línea y parece que el centrocampismo, como tú lo entiendes, a corto plazo se viene algo. Parece que sí, pero a mí lo que más me gusta es también la sensación esta de los chicos jóvenes. A mí es que me hace ilusión ver a chavales de la cantera. Yo creo que es una cosa que comparten todos los equipos. Cualquier aficionado de un equipo, que un chaval de la cantera de 16, 17 y 18 tiene la oportunidad, eso es precioso. En los 90 yo tuve la oportunidad de trabajar en una peli que se hizo en TV3 que yo hacía de futbolista del Barça, de la cantera. Ah, mira, pues esto no tenía ni idea. Bueno, hace muchos años, era muy joven. No sé si os pasa a vosotros, pero en mi caso cada vez pasan más rápido los años. Yo, que además los cumplo el 1 de enero, cada año que empieza es literalmente uno más que empieza para mí y uno menos. Imagino que va con lo de cumplir años, el hacerse mayor, el ver con nostalgia todo lo que ya has vivido, que cada vez va siendo más a diferencia de lo que tienes por delante, que desgraciadamente va siendo menos. No me quiero poner ni mucho menos en un tono melancólico para cerrar el año, pero es lo que tiene ponerle balance, ponerle el broche a cada uno de los años que van terminando. Este 2024 ha sido para TDP, para este proyecto que intenta traeros actualidad, pero también pasado del Barça,
Un año de pocos cambios, la verdad, salvo lo de meternos en Patreon, el día a día ha sido más o menos igual que siempre. Ha costado, eso sí es cierto, juntar a más de 2 componentes del team en algún programa. Cada uno tiene sus quehaceres, su vida, sus obligaciones en casa. Es complicado que alguno que no sea parte de un proyecto de este tipo se pare a pensar en estas cosas. El oyente, vosotros, queréis vuestra dosis de podcast semanal, que se suma a una lista interminable de otros podcasts que también queréis escuchar, unido a películas, series, música, en fin. Nadie se pone a pensar lo que le puede llegar a costar a un creador de contenido crear contenido. Es normal, es lógico. Yo, siendo uno de ellos, sí que pienso en cómo realiza este o aquel su contenido, qué tiempo le puede llevar a hacerlo. Por ejemplo, desde aquí recomiendo, ahora en este final de año, por si no lo conocéis, escuchar un podcast que se llama El Descampado. Seguro que mucha gente lo conoce, cuya producción es brutal. El trabajo de documentación que hay detrás de cada programa del Descampado es una barbaridad. Y detrás solo hay una persona. También tiene su Patreon, también recalca muchas veces la importancia de que la comunidad que le sigue apoye lo que hace, porque es normal, es tiempo, es trabajo, es esfuerzo, es dedicación, es cariño. Y esto, sin querer compararme ni mucho menos con El Descampado, es también Team Barça. Somos otra cosa, pero creo que dentro del ecosistema Barça, de lo que se hace hoy en medios digitales relacionados con el club, creo que pocos se acercan. Cada vez lo tengo más claro al nivel de mimo que tenemos aquí, de seriedad, de cuidado, de respeto al oyente, de constancia, porque sobre todo, si algo somos, aunque hayan habido cambios y aunque este 2024 hayamos publicado menos que nunca, es constantes. Cerquita ya de los 400 programas, que espero alcancemos en 2025, Team Barça sigue vivo, y eso, ahora que pronto cumplo años, para mí ya es, os lo digo de verdad, el mayor regalo. Como regalo fue el que nos hizo otra vez José Antonio Valdivieso, quien fuera jefe de ojeadores del Barça en Andalucía entre 2010 y 2020 y que fue padrino de la 5ª temporada de Team Barça que arrancamos allá por el mes de agosto de este 2024 y que nos volvió a dejar una charla de esas que, la verdad, son las que dan sentido a este podcast. Os lo digo de verdad. Alguien con esa humanidad, con ese cariño hacia el Barça y que tanto dio al club por ser responsable de que niños como Gavi, Fermín o Ansu acabasen en la Masía, es maravilloso poder tenerlos en el programa y conversar con ellos. Ojalá todos los que trabajen en el Barça hoy y lo hagan en el futuro sean del tamaño humano de José Antonio, al que evidentemente le deseamos lo mejor en este 2025. El talento que no se ve y que tan importante es para poder captar talento. En ese programa que hicimos con él, también contábamos que fue Alberto Santana, el descubridor de Gavi en el Betis, quien nos dijo, hay una persona a la que hay que poner aquí en relevancia por su trabajo hecho en Andalucía para el Barça, como jefe de ojeadores, y lo comentamos con él, porque son muchos nombres. Salieron en esa conversación Gavi, Ansu Fati, Miranda, Larios, creo recordar que dijimos también, pero no sé, y lo decía con Sergi antes de empezar a grabar, el nombre de Fermín López también está por ahí y hay que apuntártelo a ti, ¿no? Fermín también fue trabajo nuestro, el recopilarlo para el club, sí, uno de ellos. Yo digo muchas veces que, bueno, yo creo que no se ha logrado, no tengo constancia de que tantos jugadores de Andalucía hayan debutado en el primer equipo del Barça, con lo grande que es. Y la de gente, la de fichas federativas que tiene Cataluña, a haber metido en primera división o en el primer equipo tantos nombres, bueno, se me antoja que fue un trabajo, creo que medianamente aceptable. No solo mío, sino de mi equipo de trabajo y después desde el club, que creían en estas cosas que nosotros comentábamos. Porque en ese programa me decías, José Antonio, que en el caso de Gavi te preguntaba por aquel torneo en Portugal y tú decías que no, que el trabajo ya estaba hecho de antemano, hablando mucho con la familia, siguiéndolo en campos de tierra donde no los veía nadie. En el caso de Fermín fue algo parecido, ¿no? Es el mismo. Al final, nosotros teníamos unos parámetros que no solo era el talento, porque el talento se puede definir de muchas formas, y el talento no solo es eso, es hacerlo bonito, perfecto en el desarrollo del mismo partido de fútbol, sino que tiene otras connotaciones. Quiere decir, es compromiso, es querer, es estar alineado con las ideas que te proponen, y todo eso hace
el conjugo del talento que yo digo. Hay mucha gente que los vemos desde pequeñitos, son buenos, son gente que tienen un nivel técnico bastante aceptable, pero no nos conformamos solo con eso, sino que hacíamos el estudio de todo lo que se movía alrededor de ellos y de lo que podían dar, tanto en las preguntas con sus entrenadores, cómo hacían, qué hacían, íbamos a entrenamientos, en fin. Esto no es un trabajo de suerte, sino es un trabajo de mucho tiempo y de captar a la gente que nosotros creíamos que tenía que ir. No era cuestión de cantidad, sino de calidad. Y yo creo que en esto nos equivocamos poco, como otros nombres que salieron, que nosotros intentamos que llegaran al club y que no llegaron por otras circunstancias y que hoy están en primera división. Pero no me capotees, José Antonio, porque yo quiero que me hables del caso de Fermín, que es mi paisano, yo también soy de Huelva, y claro, ¿cómo se fraguó todo lo de Fermín? ¿Quién os da el primer aviso de que, ojo, que hay un chico aquí en el Recreativo, o no sé si estaba ya en el Betis? Él lo firma el Betis en edad de Benjamín, y nosotros en edad de Benjamín ya empezamos a verlo. Estos talentos, estos chicos que tal, no hace falta que tengan una buena vista futbolística, sino que lo detecta hasta cualquiera. Y lo detectamos. El tema es cómo desarrollamos y cómo seguimos a este jugador, ¿vale? A este y a otros tantos. A Fermín, pues igual que lo hicimos con Gavi, lo empezamos a ver Benjamín, era muy pequeño para llegar a nuestro club, lo dejamos crecer allí, y fuimos desarrollando, fuimos dialogando con su familia, con su entorno, vimos que el chico era lo que nosotros queríamos, lo que estábamos buscando, y cuando llegó su edad, pues le propusimos. Y bueno, también nos costó porque evidentemente salir de Andalucía a Cataluña, sobre todo los padres y sobre todo las madres, es difícil que comprendan que eso es una carrera profesional y que es como si fuera irse a estudiar a Inglaterra, ¿no? El inglés, pues esto era igual. Era una propuesta que nosotros la teníamos muy clara y que creíamos que iba a ser un jugador a desarrollarse y que iba a llegar como mínimo al Barça Atlético, como mínimo. Pero bueno, las circunstancias después son los jugadores los que se ponen y se quitan y se llegan y no llegan. Y al final, pues todas estas connotaciones que nosotros hemos estado diciendo, pues se han dado y han llegado. Son una familia que me parece que se merecen estar ahí, igual que la de Gavi, igual que la de otros tantos, se merecen y por eso están ahí, porque también las familias han acompañado. José Antonio, tú estás hablando de un proceso, ¿no? Durante este proceso de acompañamiento de Fermín, que futbolísticamente, tú hablabas cuando nos hablabas de Gavi, hablabas de que, aún no ha destapado la magia o el tarro de las esencias, ¿no? Sí. Pues, ¿qué dos cosas o qué tres cosas visteis en Fermín que dijisteis, bueno, este talento es un talento que está hecho para nosotros? Mira, individual, indiscutiblemente su calidad técnica pues está por encima, entonces la ves, ¿no? Pero aparte de eso era una inteligencia táctica en edad alevín que era impropia de su edad, y después su grado de competitividad como Gavi, una competitividad enorme siendo tan pequeño y unas ganas de avanzar que eran impresionantes. Entonces, esos son los argumentos que tenemos para reclutar. No hay más. Hay que verlo, claro. Hay que verlo y estudiarlo. No solo conformarse con que el aspecto técnico le vale, sino que hay que acompañarlo con otras cosas y que sabemos que esas cosas que acompañan te pueden llevar a un nivel alto. Y anticiparte, porque imagino que aún en esas edades, gente como Ansu Fati, Fermín, Gavi, que destacaban, otros clubes por detrás también aprietan, ¿no? Evidentemente, yo tengo la suerte de haber ganado siempre al Madrid. Esto. No sé por qué, tú. Es verdad que hay que transmitir confianza, hay que transmitir la realidad de lo que estamos viviendo y no hay que ahuyentarlo con falsas expectativas. Y me ha gustado siempre ir
por derecho, y sabiendo qué es lo que hay que decirle a los padres y que sepan en todo momento qué es lo que van a hacer y dónde van a estar y cómo van a estar. Entonces, eso es elemental. Yo nunca le prometía, oye, va a estar en la mejor ciudad deportiva del mundo. No, pero sí que por su historia esto hace que muchos de los jugadores que están en la Masía o lleguen a la Masía lleguen a primera división. Yo nunca he intentado presionar a nadie, nunca, jamás. Eso ha sido una parte importante que yo no me he querido nunca estar, porque sí que es verdad que en este mundo de fútbol las presiones, la rapidez, la velocidad en las cosas, pues desembocan en cosas que no queremos, y yo tenía claro que la familia había que cuidarla y que creyera en nuestro proyecto. Y eso era elemental, que creyeran en nuestro proyecto como yo creía. Evidentemente ahora tengo otra visión, pero en aquellos momentos yo creía a pie juntilla de todo lo que estaba hablando. Y lo hablaba con criterio y con toda la firmeza del mundo. Dice que tienes otra visión ahora. ¿Qué visión es, José Antonio? Claro. Es que pero no, es en el mundo del fútbol, Mire, yo tengo claro, yo salí del club porque, bueno, había que ahorrar gastos, evidentemente, y, bueno, pues salen los que tienen que salir, y los clubes dejan de creer estas cosas cuando nosotros, por ejemplo, si alguien llega a una empresa cualquiera, donde la compra primero tendrá que ver qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona, y a partir de ahí, pues se hacen las cosas. Se quita, se pone, se suma, pero jamás se llega y se quita o se eliminan gente, que no estoy hablando por mí, sino por otra gente que eran mucho más importantes que yo y hacían un trabajo muchísimo mejor y más importante que yo, y salen. Y nosotros en nuestro ciclo, pues tú lo has nombrado, pues Fermín, Ansu Fati, Miranda, bueno, y gente que llegaron al primer equipo y salieron como Martínez, todos los futbolistas. ¿Ustedes creen que esto nos ha dado dinero, solo hablando de dinero, para que un club se lo tome en cuenta? No solo está pasando en el Barcelona hoy, pasa en casi todos los clubes, desgraciadamente. Y yo creo que no están los mejores. Llega porque llega el presidente o el director deportivo en cuestión, llega a sus amigos, que me parece muy bien, pero que si son válidos bien, pero que si no son válidos no. Y ese es mi pensamiento. O sea, yo soy Barça, soy del Barça. Yo me hice porque creí en aquello, creí y creo en aquello. Y quiero que gane hasta en los entrenamientos. Pero no dejo de criticar estas cosas, que ya digo que no solo es en Barça, en cualquier otro club, que solo miran intereses que no se deben mirar, y deberían mirarse los intereses del club, que son los prioritarios antes que otra cosa. Más claro agua, y coincido completamente contigo. De hecho, ahora me estaba acordando de la charla que mantuvimos con Isaac Guerrero, del Departamento de Metodología del Barça, que tampoco está en el club, y nos decía del mensaje que mandaban continuamente al Barça, al club, con Fermín concretamente, ¿no? De tener paciencia, de que este jugador va a llegar. Fermín era un jugador que enviamos continuamente un mensaje de paciencia, de tiempo, de aprovechar la única variable que en el fútbol base nos diferencia del fútbol profesional, que es el tiempo. De mirar no lo que hacen ahora, sino lo que pueden hacer en 3 años. No los trofeos que nos van a dar ahora en categoría sub-15, sino lo que nos pueden dar en categoría sub-25. Y al final se apostó por eso, por la paciencia, se le cedió a Linares, vuelve y estamos viendo a Fermín. O sea que gente que ha salido también del club en un apartado tan importante, que yo sigo pensando que es un departamento de metodología que marque las pautas del desarrollo de los jugadores jóvenes. José Antonio, no sé cómo lo verás tú, pues también duele, aunque uno quiera mucho al Barça, al final cuando quieres mucho algo, te duelen también estas cosas. Sí, hombre, claro que duele, pero ante todo, y yo por encima de todo, está el club, que es más grande que todo lo que esté por allí cerca. O sea, es más grande que todo eso. Entonces, yo a mi club no voy a nunca a desprotegerlo ni a decir
Esto no. El club es importante porque se debe a 100.000 o a 90 y tantos mil socios, a mucha gente que están pendientes de este club y lo demás, los que estamos por allí o pasamos por allí, eso, pasamos. Pero el club es mucho más importante. Y todos los que estén en el club deben pensar en el club. Como, creo que hicimos cuando estuvimos allí, solo pensábamos en el club, en lo mejor del club, porque yo podía llevar allí pues 40, 50 jugadores, que se podían llevar perfectamente, pero sin embargo no ha puesto por eso, ha puesto por llevar la calidad, ha puesto por llevar menos y mejor. ¿Y por qué? Porque es el club el que tiene que recibir este trabajo, y no un mal trabajo, sino un buen trabajo, ¿vale? Entonces, por eso nunca criticaré al club, porque es mi club. Y sí, las circunstancias de que la rodean y algunas personas alguna gente que no tienen en cuenta el club tan grande como este. Sí. Se ha entendido, José Antonio, y te honra ser así, pero no queremos desviarnos del tema de los chavales jóvenes, porque tú, estando en casa, ahora que tienes más tiempo, verías los Juegos Olímpicos, ¿no? Verías a Fermín. Cuando uno ve a un chico que lo ha visto desde Alevín, de Benjamín, y lo ve ya en mayor y ganando y siendo importante, tiene que ser un orgullo, ¿no? Yo soy solo una pequeña piedrecita que apareció por allí, se acercó, vio a aquel pequeñito y ya está. Después vienen los demás. Los demás son todos sus entrenadores que han tenido, el club que lo ha protegido, la familia que lo ha arropado, y todo eso hacen que yo soy uno más. Es verdad que uno se siente bien porque dice, bueno, pues mi trabajo no estaría tan mal, porque eso al final es un resultado de tu esfuerzo, de tu muchos días de sol y lluvia, de ver partidos en Albero, como tú dices antes, y en sitios donde es difícil de fútbol y tal, pero bueno, era mi trabajo, para eso me contrataron, para eso trabajé, para eso luché, y bueno, la recompensa, pues sí, pues en mi interior, pues claro que sí, te siento un poco orgulloso de que este trabajo que hicimos aquí, pues con este resultado, claro, evidentemente. Hace muy poco me mandó Fermín una camiseta firmada y con el agradecimiento de mi trabajo. O sea, que eso, más grande que eso, no hay ni Olimpiada que lo gane. Si no disfrutáis con charlas como esa con José Antonio Valdivieso, entiendo que no estaremos haciendo bien las cosas aquí en TVP, porque, gente, esto va más allá de resultados. Si el Barça es lo que es, tiene el significado que tiene para tanta gente, es por gente precisamente como José Antonio. Y sí, era su trabajo, diréis algunos, le pagaban por ello, pero tampoco queráis saber cuánto le pagaba el club a alguien como él y a su equipo de trabajo. Ya os digo yo que si se debía recortar de un sitio, ese no era el departamento de ojeadores en Andalucía que dirigía José Antonio. Hay partidas que deben mantenerse y otras que no, pero en esa en concreto era un dinero bien empleado, porque el trabajo que se hacía no tiene precio y a la vista está por el talento que consiguieron llevar a la Masía, adelantándose, como decía José Antonio, a otros clubes importantes. Pero bueno, que quede claro que aquí somos del team José Antonio Valdivieso, como también somos del team Marduk, Iván Cabeza y Marciria, que volvieron en este 2024 a estar presentes un poco menos que en años anteriores, pero que siempre nos dieron su aporte en la parte económica, social e institucional del club. También somos, como no, del team Frederic Porta y Ángel Iturriaga o Manel Tomás, con quienes arrancamos un serial que espero podamos concluir en 2025 con motivo del 125 aniversario y que repasa la historia del club casi década a década. Con ellos hicimos, con Frederic y con Ángel, los primeros, además de con el nieto de Gamper, los primeros 30 años en un podcast espectacular, todo se ha dicho, que tenéis en Club TVP. También somos, como no, del team Carlas Pedret, que volvió a abrir consulta en el podcast para darnos su visión profesional
en un tema tan complejo y que seguirá apareciendo seguro, por desgracia, pero eso es parte del fútbol, como es el de las lesiones. Somos también del equipo, del team, Javi Roldán, que aunque apareció menos que otros años, siempre es un lujo tenerlo en el podcast hablando de historia y en esas píldoras de la Barçateca, recordando momentos, partidos y jugadores del club, y que espero podamos tener más en 2025. También somos del team Andrés París, con la gestión emocional en el deporte que tanto contenido nos dio en años anteriores, pero que en este 2024 ha aparecido poco, fundamentalmente porque el bueno de Andrés está ahora muy metido en el tema de los banquillos en el Toledo. Y también somos del team Miguel Ruiz, que nos dejó junto a Miguel Pereira una previa de la Eurocopa maravillosa y su conocimiento del fútbol internacional en el análisis de los rivales de Barça en Champions que hicimos en un TVP Extra. En fin, que dentro del team, como ya veis, hay muchos teams y en uno de esos, el que conforma el triple de EPI, la sección de básquet de Team Barça Podcast, está el señor Marc del Río, además de David Fuster y los compañeros de la Resistencia del Palau, que también empezaron, por cierto, en Patreon, a los cuales les mandamos un fuerte abrazo y les deseamos mucha suerte. Pero Marc del Río, quien nos apoyó además mucho en el directo que hicimos en FNAC en Barcelona en mayo, y donde también lo pasamos, nos deja un resumen del 2024 en lo que respecta al Barça de baloncesto, la salida de Grimau, un inicio un tanto irregular, por decirlo de alguna forma, en esta presente temporada. Son 2 puntos que seguro tocará Marc en ese balance, pero mejor lo escuchamos porque en el deporte de la canasta, aquí el que manda es Marc. ¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás? Primero de todo, y antes de repasar lo que ha sido este 2024 en clave Barça de básquet, déjame desearte a ti, a todo el equipo y a toda la audiencia de Team Barça Podcast unas felices fiestas y que las Navidades vayan lo mejor posible. Y es una pena un poco el tono de este resumen de 2024 para el Barça de básquet, pero lo cierto es que no ha sido un buen año y me atrevería a decir que seguramente ha sido el peor año del último lustro, con un equipo que ha cerrado este 2024 en blanco, que no ha conseguido ganar ningún título ni con la segunda mitad de temporada de Roger Grimau, ni en esta primera de Joan Peñarroya. Se escapó la Copa del Rey llegando a la final en un buen torneo del Barça, pero en el que se cayó en el partido por el título, y luego pues la Euroliga no fue buena, sigue forzando el 5º partido del playoff contra Olympiacos, pero el equipo que no estuvo presente en la Final Four y rompió una racha de 3 participaciones consecutivas en la final a 4 de la Euroliga. En la ACB un claro suspenso, eliminados en semifinales por un contundente 3-0 a manos del Real Madrid, y en la Supercopa de Murcia el equipo sí que dejó una buena imagen, pero le llegó muy pronto el torneo y de nuevo cayó ante el Real Madrid. Un Real Madrid que, bueno, queda un último clásico antes de acabar el año contra ellos, pero al que solo se le ha ganado 2 veces en este 2024, y el Barça ahora mismo está en una racha de 5 derrotas consecutivas contra el conjunto blanco. Entonces, pues bueno, no es la situación más favorable. Como hemos dicho y como todo el mundo sabe, este 2024 pues ha traído otro cambio en el banquillo, la apuesta de Joan Peñarroya por Roger Grimau, y por el momento yo creo que se está lejos de lo que se desearía. Sí que el equipo no pierde de vista a los líderes tanto en ACB como en Euroliga, pero sorprende ver al Barça en puestos de la clasificación en la que no lo hemos visto en los últimos años. Una vez repasado lo más negativo y en general lo que ha tenido pues desafortunadamente más peso en este 2024, pues hay que reconocer que en clave de buenas noticias pues no hay ninguna duda, ¿no?, que el fichaje de Kevin Panther y esta incorporación de uno de los mejores exteriores del continente al cuadro azulgrana, pues sin ninguna duda, ¿no?, es uno de esos fichajes que ya está rindiendo a un buen nivel, que ya está funcionando
pues prácticamente desde el primer día y que ha dejado ya en varios partidos, que no ha sido algo excepcional, sino que en varios partidos, pues Kevin Panther, que fue MVP de la Euroliga del mes de octubre ya con el Barça, ¿no? Pues ha demostrado ese potencial. Un 2024 en el que el Barça también se aseguró la renovación de Jabari Parker hasta 2026, siendo el jugador más destacado de la pasada temporada. Y bueno, un poco con esa esperanza, con esa confianza de que 2025 sea un año mejor para el conjunto azulgrana. Fíjate, solo que el Barça gane algún título ya lo superará este 2024, y con la esperanza, ¿no? Poniendo el foco en algún nombre propio, de que Tomás Satoransky o Billy Hernán Gómez ganen en importancia en este equipo y le ayuden a esa lucha por los títulos y a ese tocar metal de nuevo, que es algo que la afición del Barça necesita tras un 2024 realmente duro, un 2024 decepcionante por parte del equipo, y un equipo que tiene prácticamente la obligación de volver a ganar títulos en este 2025. Decía antes de escuchar a Mar del Río lo del directo en el FNAC de Illa Diagonal que hicimos en mayo en Barcelona. La verdad que fue muy especial. No hubo mucha gente, no tenemos ese tirón que uno en su falso ego a veces piensa más de lo que realmente es, pero sí que para mí significa y significó mucho, como significó el que hicimos en las Pod Talks en septiembre de 2023, y donde conocimos personalmente a Dani Mateo, quien se ha convertido además en el tribunero de Team Barça, y que siempre es un placer poder escuchar sus comentarios o tenerlo en algún directo o en algún podcast. Porque los directos no nos dan nada a nivel de visibilidad, ya no os digo de dinero o de llegar a más gente. Sí que me permiten a mí estar en Barcelona, pasar unos días agradables junto a Sergi Carmona, o como en esta última ocasión, además de con Sergi, coincidir con unos amigos que estaban por Barcelona esos días, comer juntos, echar la sobremesa, disfrutar del sol que tanta falta me hace en mi día a día en Alemania, porque muchos no lo sabéis, a lo mejor otros sí, pero aquí llevo ya 11 años y se echa en falta ese calor de la tierra. Y si con la excusa de un directo puedo bajar a Barcelona, pues la verdad, ojalá haya en 2025 la posibilidad de hacer más directos, aunque, y esto está por ver todavía, tenemos en mente alguna idea junto a Dani Mateo de viajar a algún sitio, los socios ya de Club TVP saben qué sitios son, para hacer algún programa especial, pero básicamente es el pretexto para, como digo, echar un buen rato, pasar unos días agradables en buena compañía y hablando mucho del Barça, que al final es lo que nos une tanto a Sergi, Dani, servidor, como a los que estáis escuchando esto ahora. La comunidad TVP, que como ya dije antes, es lo mejor que nos ha pasado en este tiempo que llevamos en la podcastfera. No somos una masa gigante, pero casi que lo agradezco porque puedo poner nombre a todos y cada uno de los que la conforman. En este 2024 han habido, como siempre, comentarios a favor, comentarios en contra, gente que critica que critiquemos, gente que no le gusta lo que hacemos y es parte de esto. No cerraré nunca, eso sí, la vía de los comentarios. Me gusta que la gente se exprese, que dé su opinión, siempre a poder ser con respeto y poder debatir con ellos con nuestros puntos de vista. No pretendemos convencer a nadie, ni sentar cátedra, simplemente que si tenemos la posibilidad de ampliaros las miras sobre lo que pasa, de daros más contexto, de haceros pensar, pues lo seguiremos haciendo. Gustar a todos, caer bien a todos es imposible, eso yo lo tengo claro. Como es imposible llegar a todos. Habrá gente a la que creo que le gustaría esto que hacemos y que desconoce completamente nuestra existencia. Pero bueno, el 2025 está por empezar, habrá nuevas oportunidades, se abrirán posibilidades que nos permitan llegar a más gente y si podemos y nos dan las fuerzas, pues intentaremos fidelizarles a nuestra manera y con nuestro estilo. Ese que es irrenunciable, eso sí, que lo tengo claro, independientemente de que nos sigan más o nos sigan menos. Y en esa comunidad de TVP hay gente como Raúl KTJ, al que le voy a dar la posibilidad de que en este cierre le ponga el resumen al Barça de fútbol masculino. Bueno, es que de hecho cuando estoy grabando esto es el único socio de Club TVP que ha mandado mensaje al contestador. Pero bueno, Raúl,
Tomás, que así se llama, es de los que lleva aquí casi desde el principio y yo creo que es el mejor representante posible de la comunidad TVP para que sea él quien le ponga el broche a este 2024 con su resumen. Y de paso, volver a recordarle a la comunidad de Club TVP que tiene abierto siempre el contestador. El número, ya sabéis cuál es. Buenas tardes a todos. Ahí va un pequeño resumen, pequeño largo resumen del año. Un año complicado, mucho vaivén. Primera mitad del año futbolísticamente regular tirando a mal, salvo aquel mes que vimos cerca eliminar al PSG y meternos ahí en semis de Champions, pero decepcionante. Y muy decepcionante también, pues eso, toda la ilusión que teníamos depositada en Xavi, que se quedó en nada. Y sobre todo también quedó manchada su imagen porque no se supo gestionar su salida. Como pasa casi siempre, un mito del club no sale como debe. Pero bueno, el día a día manda y al final la pelota entra o no entra y eso lo magnifica todo. Bueno, verano tranquilo y después un arranque fulgurante con Flick, que no nos lo creíamos nadie y claro, luego llevamos 2 meses que, bueno, hemos visto que era todo demasiado bonito. Al final, el equipo evidentemente ha empeorado, los rivales aprenden, pero también depende mucho de que la pelota entre o no entre. Al principio todo entraba y ahora llevamos unos partidos, sobre todo el de ayer, que se podían ganar sobradamente y la pelota no entró. Entonces, contra eso poco que hacer. Esperemos que retomemos el rumbo y el año que viene podamos seguir asentando un equipo que la verdad es que nos estaba ilusionando a todos. Bueno, y para terminar, respecto a Team Barça, pues como siempre, agradecer el esfuerzo, el trabajo, el seguir ahí manteniéndonos ajenos a todo el ruido y tranquilidad, pausa. Esa es la esencia de Team Barça y que siga siendo por mucho tiempo. A seguir trabajando igual y aquí estaremos los fans para apoyar lo que se necesite. Con tranquilidad, no necesitamos de todo, ya lo sabemos. Contenido bueno y de calidad. En fin, lo dicho, feliz Navidad y feliz año a todos. Y a ver si para el Barça es un buen 2025. Un abrazo. Bueno, yo creo que con esto podíamos dar ya por cerrado el resumen sonoro de este 2024 aquí en Team Barça, ¿no? ¿Qué pensáis? Podría haber metido más momentos, más voces, algo de ese retrato de Hansi Flick, que sigo pensando que es uno de los mejores programas que hemos hecho este año, donde preguntaba, como sabéis, a 5 periodistas alemanes sobre Hansi Flick, que me respondieron en alemán y a los que les puse traducción casi simultánea con voces generadas por inteligencia artificial, para que no fuera siempre mi voz la que tradujese lo que decían. Fue muy elogiado por la comunidad y creo que hubo varios mecenas que se hicieron de Club TVP a raíz de ese programa. Me gustó mucho cómo quedó terminada la idea y creo además que mucho de lo que concluimos en ese episodio se ha podido ir viendo además esta temporada, tanto en lo que a juego se refiere como incluso en lo que respecta al mismo Hansi Flick. En fin, que yo espero de corazón que lo que hayas escuchado en este 2024 de TVP, que no tiene que haber sido todo, te haya gustado, te haya aportado algo y que de cara a 2025, pues simplemente que sigas ahí, al otro lado, dejando tu escucha y si te apetece, pues tu comentario. Y si quieres ya dar un pasito más, pues te hagas socio de Patreon en Club TVP, con la intención de que en 2025 podamos seguir trayendo más contenido exclusivo ahí. Yo me seguiré devanando el cerebro en busca de nuevas ideas con los mejores invitados posibles a poder ser. Y nada, os deseo simplemente la mejor entrada de año posible, que en 2025 se cumplan todos vuestros deseos y claro, que ojalá el Barça levante algún título en fútbol, porque seguro que en las secciones
alguno caerá. Gracias, gente, de verdad, de corazón, por estar ahí un año más en este 2024 que ya va acabando. Sois los mejores. Nos veremos, espero y deseo, en 2025 y ya sabéis, pasadlo bien. Y no seáis malos. Team Barça.